Shalom, shalom. Bienvenidos al Cuaderno de Adi, un espacio donde compartiré contigo reflexiones bíblicas, pero sobre todo un espacio para que juntos proclamemos la palabra de Yahvé. Empezamos. ¿Es Yeshua nuestro Pesaj? Repito. ¿Es Yeshua nuestro Pesaj? Bien, estamos a pocos días de celebrar la Pascua. Y la pregunta que me viene a la cabeza ¿es Yeshua nuestro Pesaj? El objetivo de esta reflexión es disipar ciertas dudas que se generan en las redes acerca de si Yeshua es o no es el Cordero de la Pascua y si murió como tal. Pero antes de abordar este tema tan apasionante, realmente lo es, quisiera dar un muy ligero repaso a lo que son las fiestas de Yahvé. El origen de estas fiestas lo podemos encontrar en Génesis 1:14, donde el Eterno ordena la creación del firmamento, donde están el sol, la luna y las estrellas, donde él dice que es para días y años y para tiempos señalados, es decir, la palabra moed, que significa citas. Luego en Levítico 23 nos encontramos que el Eterno ordena 7 citas anuales, que son días de reposo alto, es decir, son Shabbatón, se comportan como un Shabbat en todos los aspectos y exactamente igual que es Shabbat hay que descansar porque es un día de santa convocación y reposo. La pregunta es, ¿para qué quiere Yahvé encontrarse con su pueblo? Pues la respuesta personalmente la encuentro sencilla. Para hablarnos de Yeshua, de que un día Él, su imagen, su menra, su palabra antropomórfica, tomaría cuerpo en Yeshua para cumplir su plan eterno. El calendario profético de Yahvé no es más que la revelación de su proyecto eterno, cuyo protagonista no es otro que el mismo Yeshua. Es decir, Yahvé le muestra a la novia con quién se va a casar. Las fiestas de Yahvé son 7 anuales, como hemos dicho ya, y unas se celebran en primavera y otras se celebran en otoño, coincidiendo con los periodos equinocciales justo cuando las horas de luz y oscuridad están en equilibrio. Bueno, esto es sumamente interesante, pero el enfoque de hoy es otro diferente. Veamos pues una pequeña reseña de las fiestas de primavera. Las fiestas de primavera señalan proféticamente la primera venida de Yeshua como siervo sufriente, como Yeshua ben Yosef. Yeshua viene redimiendo su pueblo como cordero de Pesaj, cargando el pecado de su pueblo en panes sin levadura y enviando el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, tras su resurrección y así poder presentar al Padre el fruto de su aflicción en Shavuot. Luego vemos en las fiestas de otoño que señalan la segunda venida de Yeshua como rey de Israel, es decir, Yeshua ben David. Y viene como novio, que viene por la novia,
Yom Teruah, viene como expiación y perdón de Israel, Yom Kippur, y viene como tabernáculo bajo el cual hay gozo por la cena de las bodas del Cordero, Sukkot. Y viene como el nuevo comienzo, la nueva Jerusalén, el reino eterno de Yahvé, Shemini Atzeret. Después de este brevísimo repaso a las fiestas del Eterno, volvamos a la pregunta inicial. ¿Es Yeshua nuestro Pesaj? Recordemos primero que esta fiesta de Pesaj es la primera de las 7 fiestas del calendario de Yahvé. Es la fiesta con la que comienza la celebración de los panes sin levadura. Pesaj es zícaro, es decir, es un memorial. Traer a la memoria cómo Yahvé salvó a su pueblo de la última plaga de Egipto en la que iban a morir los primogénitos de cada casa. Para que los primogénitos de Israel no murieran cuando Yahvé ejecutara el juicio de esta última plaga sobre Egipto, los hebreos debían sacrificar un cordero y aplicar su sangre sobre los dinteles y las jambas de las puertas de su casa. Esa noche debían comer el cordero y estar preparados para ser liberados de la esclavitud de Faraón. Pesaj también es un memorial profético porque anunciaba el sacrificio que el Mesías, Yeshua, haría en el futuro para salvar a su pueblo. La Escritura evidencia que Yeshua murió como cordero de Pesaj. En la tarde del día 14, antes de la cena pascual, con la que comienza el periodo festivo de los panes sin levadura. Por lo tanto, la palabra demuestra que no cenó el Pesaj porque él mismo era el cordero de Pesaj. Veamos ahora qué nos dice la Escritura acerca de esto y vayamos por orden disipando dudas. Vamos a buscar los testigos escriturales de Yeshua como nuestro Pesaj. Y vamos a comenzar por el profeta Isaías. Os recuerdo que yo voy a citar textos de la Biblia y que voy a ir extrayendo aquellos versículos para no leer todos los capítulos ni todos los textos completos, pues yo, como siempre, voy sacando los versículos que están relacionados directamente con el tema que estamos tratando. ¿De acuerdo? Entonces, miramos Isaías 53. ¿Qué vemos aquí? Dice: como cordero fue llevado al matadero. Le pareció bien a Yahvé quebrantarlo y someterlo a padecimientos. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá su descendencia. Y más abajo, Isaías 53 dice así: gracias a la aflicción de su alma, justificará a muchos y cargará con el pecado de ellos. Veamos ahora qué nos dice Juan. Juan 1. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué vemos en Juan 19? No será quebrado hueso suyo. Y esto nos lleva a Éxodo 12:46, donde el Eterno ordena que al Cordero Pascual no se le quebrará ningún hueso. De tal manera que vemos cómo Yeshua se ajusta total y absolutamente a las normativas relacionadas con el Cordero de Pascua, es decir, con el Pesaj.
¿Qué nos dice Mateo 26? Se acerca la Pascua y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Es Yeshua mismo hablando y diciendo a su pueblo que se acerca la Pascua y que el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Romanos 3 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados por su gracia mediante la redención que tienen en el Mesías Yeshua, a quien Yahvé ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre. Efesios 1, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados. Apocalipsis 5, se postraron delante del Cordero. Y en el versículo 9 se nos dice: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Yahvé de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Y el versículo 12 continúa diciendo: digno es el Cordero que fue inmolado para tomar el poder. Vayamos ahora a Apocalipsis 7:14, que nos dice así: estos son los que salen fuera de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Vamos ahora a Apocalipsis 19 y nos dice así: porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Bienaventurados los invitados a las fiestas de las bodas del Cordero. Y tenemos un versículo concluyente que demuestra categóricamente a Yeshua como Cordero de Pascua, y es en 1 Corintios 5:7, donde dice: porque el Mesías, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Queda claro entonces que Yeshua es el Cordero de Pesaj. Ahora viene otra pregunta. Sí, ya hemos contestado. Yeshua, desde el principio hasta el final, es revelado como el Cordero de Pesaj. Pero ahora otra pregunta diferente. ¿Cómo podemos estar seguros de que el sacrificio de Yeshua es válido y permanente en el tiempo? Busquemos nuevamente los testigos escriturales. Hebreos 7:17 nos dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y dice así: porque tal sumo sacerdote porque tal sumo sacerdote nos convenía, que no tiene cada día necesidad, como los sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque hizo esto una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. Pues vemos claramente en estos versículos la revelación de Yeshua como sacerdote. Vayamos ahora a Hebreos 9. Pero habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, ni por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Aquí vemos en Hebreos 9 que Yeshua se nos revela como sacrificio. Y vemos en Hebreos 9:28 que dice así: así también el Mesías fue ofrecido una vez por todas para llevar la carga del pecado de muchos.
Y por último vamos a Hebreos 10, donde encontramos lo siguiente: teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Yahvé. Entonces, Yeshua da paso a un sacerdocio diferente, más ventajoso y más conveniente, ya no en el orden levítico, sino en el orden de Melquisedec, donde solo es necesario y válido un solo sacrificio hecho de una vez y para siempre por el propio sumo sacerdote Yeshua. Yeshua, por tanto, es a la vez el cordero del sacrificio y el sumo sacerdote. Es decir, una sola vez y para siempre. No solamente la palabra muestra a Yeshua como el cordero de pesas, sino que además nos muestra que su sacrificio único es válido para siempre. Y que, diríamos, legalmente recoge absolutamente todo el tema de la redención, liberación y salvación para su pueblo. El orden de Melquisedec, el sumo sacerdote más conveniente. Orden de Melquisedec operativo desde el Edén, cuando tuvo lugar el primer sacrificio de la historia. Y esto es un tema también precioso, pero quizás lo comentemos en otra ocasión. Bien, hemos visto que Yeshua sí es el Cordero de Pesaj, hemos visto que su sacrificio es válido, permanente, de una sola vez, como sacerdote del orden de Melquisedec, como sumo sacerdote del orden de Melquisedec, operativo desde el Edén. Y ahora tendríamos que ver los testigos bíblicos de si Yeshua realmente murió como Pesaj. ¿Qué testimonios tenemos de que Yeshua murió como Pesaj y en su día correspondiente? Vamos a ello. Bien, lo primero que tenemos que hacer es dejar claro el punto cronológico de todos los sucesos que ocurren en el día de Pesaj en Israel y ubicar el sacrificio del Maestro en ese momento. Entonces comenzamos con una aclaración sobre el comienzo de los ácimos. ¿Qué es el Eres Pesaj? Eres Pesaj es la víspera de Pesaj y corresponde al día 14 del mes primero, día llamado Día de la Preparación del Cordero de Pesaj. Hay un hecho muy interesante que se da en este día, y es el ayuno de los primogénitos, Ta'anit Bejorot. Es la conmemoración. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto del ayuno de los primogénitos? Y que viene a suceder justo el día de la preparación del Cordero. Es la conmemoración del rescate de los primogénitos cuando tuvo lugar la plaga final en Egipto. Un día muy especial y deseado por los varones en Israel a partir de los 13 años. Aunque este ayuno no es mencionado en la Torá, es necesario saber que es una costumbre muy antigua que ya se hacía en los tiempos de Yeshua y que en la actualidad se sigue haciendo, aunque ha sufrido algunas modificaciones. Recordemos que los días para el Eterno comienzan al anochecer del día anterior, y así también en Israel.
Recordemos que los días del Eterno en Israel comienzan al anochecer del día anterior. Bien, al parecer este ayuno comenzaba al alba del día del sacrificio de Pesaj, es decir, al alba. Y podían durar estos ayunos hasta el atardecer, antes de que tuviera lugar la cena del Pesaj. Aunque a veces por circunstancias determinadas, pues también se podían acortar, ¿verdad? Pero sí existía y existe el hecho de que al alba es la costumbre en Israel de empezar un ayuno, diríamos como recordatorio de aquella liberación de los primogénitos de Israel en el día de la última plaga en Egipto. Es un memorial. Este día 14 es considerado como parte de la fiesta de Ácimos, pues era el día que se sacrificaba la Pascua y era quitada o terminada de quitar la levadura en las casas. Era el día de la preparación del Cordero. En mi humilde opinión, lo que me parece más probable es que Yeshua tuviera esta última comida con sus discípulos al comenzar el día 14 del primer mes del año según el calendario de Yahvé. Recordemos algo muy importante, a lo que nuestra mente no está acostumbrada, y es que los días bíblicos comienzan con una cena y no con un desayuno. Repito, y este día 14 es el día de la preparación de la Pascua. Para mí es la única cronología lógica y congruente con los acontecimientos relatados en los evangelios, ya que además es sabido que había la costumbre entre los rabinos, entre los maestros de Israel, de celebrar cenas de ensayo y aprendizaje con sus discípulos sobre los significados del Pesaj. Incluso se hacían ensayos sobre el orden de la fiesta. Bien, ahora algo que he visto como muy interesante, personalmente para mí muy significativo, y es lo siguiente: notar que cuando prendieron a Yeshua en el huerto de los olivos, se acercaba, ya estaba cerca el alba. Estamos ya en el día 14. Ha entrado el día 14, Yeshua ha tenido su última comida comunal con sus discípulos y se dirige al huerto de los olivos, ¿verdad? Y allí Yeshua es prendido, diríamos, es apresado antes de que rayara el alba. Justamente ese era el momento en que comenzaba el ayuno de los primogénitos. ¿Por qué sabemos que estaba próximo a rayar el alba? Recordad que cuando prendieron a Yeshua, lo llevaron a casa de Anás, suegro de Caifás, sumo sacerdote en ese momento, y Pedro lo siguió y estuvo esperando qué pasaba en el patio de la casa de Anás, y ahí lo negó 3 veces antes de que el canto del gallo sonara. ¿Y cuándo canta el gallo? Al amanecer, al alba. Por lo tanto, la cronología está correcta. Ellos tienen su cena comunal, ellos se van al huerto de los olivos, Yeshua es prendido un poco antes del amanecer y el alba aparece cuando Pedro niega a Yeshua en el patio de Anás. Pero ¿qué es lo sorprendente? ¿Qué es lo que a mí me tocó el corazón cuando vi este versículo?
Si vamos a Marcos 2, 19, 20, vemos una conexión para mí emocionante y maravillosa. Estaban los discípulos del Bautista y los fariseos preguntándole a Yeshua acerca de por qué los discípulos no ayunaban. Entonces Yeshua les contesta, bueno, mientras el esposo está, no es necesario que los amigos ayunen. Y termina de decir el versículo, pero vendrán días cuando el esposo les sea quitado. Pero vendrán días que cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán aquel día. No creo que fuera casualidad que se llevaran al novio, que se llevaran al esposo, que se llevaran a Yeshua, justo cuando estaba por comenzar el ayuno de los primogénitos. Aquel día ellos ayunaban como memorial del ayuno de los primogénitos que se salvaron en Egipto. El novio les fue quitado justo cuando comenzaba el alba, el ayuno de los primogénitos. Bien, es algo curioso, es algo para mí revelador, porque me doy cuenta que todas las cosas escritas en la palabra tienen un sentido, y aunque muchas veces tardamos mucho tiempo en ver las conexiones, el Señor, por su misericordia, un día nos abre los ojos y nos confirma todas aquellas cosas que hemos tenido ahí en la recámara guardadas porque no teníamos la certeza o la claridad suficiente para tener la convicción correcta. Y Él en ese momento, cuando a Él le parece oportuno, nos lo muestra. Y yo estoy feliz porque este año el Eterno me ha mostrado a mí la conexión de este ayuno de los primogénitos con este Marcos 2, 19, 20. Y me parece simplemente maravilloso. La casualidad no existe, sino el hecho de que cuando le quitan al novio, comienza ese ayuno que Yeshua ya había pronosticado, ya había profetizado, ¿verdad? Bien, seguimos con los testimonios bíblicos de que Yeshua murió como pesa. Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Yeshua que había llegado su hora, durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que lo entregara, y sigue más adelante Juan 13, ahí mismo tras el bocado, Satanás entró en él. Se está refiriendo a Judas Iscariote. Por lo que Yeshua le dice, lo que haces, hazlo cuanto antes. Ninguno de los que estaban reclinados entendió para qué se lo dijo, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, parece ser que él era el administrador del grupo. Repito, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Yeshua le decía, compra las cosas de las cuales tenemos necesidad para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Este versículo nos prueba que esa cena no era el Pesaj, ya que los discípulos pensaron que Yeshua le mandaba a Judas comprar las cosas para preparar la Pascua. Y si hubiera sido Pesaj esa noche, esa cena hubiera sido Pesaj, a nadie se le ocurre pensar, vete y compra lo que necesitamos para la Pascua. Por lo tanto, esto califica a Yeshua como que no estaba en Pesaj, no podía estar porque él era el cordero que tenía que ser inmolado. Creo que estos versículos son muy concluyentes, ¿verdad? Vamos a seguir, porque hay muchísimo más. Conspiración contra Yeshua. Vemos en Mateo 26 esta conspiración.
Y dice, y tuvieron consejo para que con engaño prendieran a Yeshua y lo mataran. Pero decían, no durante la fiesta, para que no haya alboroto en el pueblo. Este versículo es referido a el movimiento fariseico, es decir, para los fariseos que ya estaban muy molestos con Yeshua y realmente querían eliminarlo, ¿no? Y aquí están conspirando. Y ahora vemos todo el tema relacionado con la conspiración. Seguimos con la cronología. Yeshua tiene la última comida con los discípulos, va al huerto de los olivos, allí lo prenden justo cuando llegaba la hora del ayuno de los primogénitos, y está relacionado con Marcos cuando hemos visto que el ayuno de los que están con el esposo no es necesario mientras está con él, pero ya ayunarán el día en que les sea quitado. Y ahora vemos pues esta conspiración por parte de los fariseos para quitar a Yeshua de en medio, porque les era un estorbo grande para sus tradiciones y para sus teologías, ¿verdad? Luego vemos en Marcos 15, ante Pilato ya nos acercamos al momento de la crucifixión. Y dice así Marcos 15:15, y después de azotar a Yeshua, lo entregó para que fuera crucificado. Más adelante dice, era la hora tercera y lo crucificaron. La hora tercera son las 9 de la mañana. Y ahora nos vamos a Mateo 27, que nos dice así en el versículo 45. Desde la hora sexta, en mediodía, es decir, lo habían crucificado a las 9 de la mañana, y a partir del mediodía, ya llevaba 3 horas en la cruz, hubo oscuridad hasta la hora novena, que es las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó y Yeshua expiró. Exactamente nos dice, desde la hora sexta hubo oscuridad hasta la hora novena. Es decir, la hora novena. Yeshua expiró y previamente fue roto el velo del templo, desgarrado, de arriba abajo, para que quedara constancia de que era algo ordenado desde el cielo. En Éxodo 12:6 vemos, y lo guardaréis, en relación al corderito, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, la hora novena, las 3 de la tarde, es decir, Yeshua murió a la misma hora del sacrificio de los corderos de la Pascua. Bien, sigamos mirando más testimonios escriturales. Juan 19 nos dice así, era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente, que era el día de descanso, y uno muy especial porque era la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara a quebrarle las piernas a los crucificados, para apresurarles la muerte. Así podrían bajar los cuerpos. Pero cuando llegaron a Yeshua vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Marcos 15:42 nos dice, llegado ya el anochecer, puesto que era día de preparación, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, un miembro respetable del Sanedrín, el cual también esperaba el reino de Dios, y entró osadamente ante Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Veamos qué nos dice Lucas 23. Y después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no había sido puesto nadie todavía. Era el día de la preparación de la Pascua y se acercaba el Shabbat. Primero, Yeshua no pudo cenar el Pesa,
porque el Pesa era el comienzo del día de reposo de ácimos y necesitaban bajar el cuerpo de Yeshua de la cruz porque llegaba la hora de celebrar la cena pascual. Segundo, si hubiera cenado la Pascua, ¿cómo iban a celebrar un juicio en día de reposo en Israel e ir a Pilato? Pues no, eso no es concebible. No lo podían hacer, pues hubiera sido una transgresión y un escándalo. Tercero, si Yeshua no fuera el sacrificio de Pesaj, no sería el Cordero Redentor y su sangre no cubriría los pecados intencionales o no intencionales y estaríamos perdidos. Así que vamos a seguir buscando testigos internos en las Escrituras y vamos a ver sigamos con esta cronología de hechos y sigamos en esta pista del tiempo en que Yeshua fue muerto, ¿verdad? Vamos a ver ahora muerte, resurrección, ese periodo cronológico. Y vamos a Mateo 12:40, que nos dice así: porque exactamente como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Yeshua zanja cualquier controversia acerca de cuánto tiempo estuvo en la tumba. Que si unos dicen que si fue solamente 12 horas, otros que solamente un día y medio. Bien, a mí me vale la palabra de Yeshua, que dice que le era necesario estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 28. Al final de los sábados, al amanecer del día 1 de la semana, llegó Miriam de Magdala con la otra Miriam para ver el sepulcro. Y esto es igual en todos los evangelios. El día 1 es después del Shabbat semanal y dice al final de los sábados. O sea que esa semana había más de uno. Entonces, si contamos hacia atrás, 3 días y 3 noches, nos vamos a encontrar con el primer día de la fiesta de panes sin levadura, que era el primer día de Santa Convocación, que recordemos que empieza con la cena del Cordero de la Pascua, el Pesaj. Veamos ahora Mateo 16:21. Desde entonces Yeshua comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y ser muerto y ser resucitado al tercer día. Lucas 24:46 dice así: y les dijo: está escrito que el Mesías padecería y se levantaría de entre los muertos al tercer día. Yeshua mismo habla de sí como el Mesías. Interesante. Veamos ahora en Marcos 8:31, dice: y comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre debe padecer muchas cosas y resucitar después de 3 días. Aquí se revela, afirma, confirma que es el Hijo del Hombre. La clave de todo esto para nosotros, lo que más nos importa saber es su resurrección. Porque la resurrección de Yeshua lo cambió todo para siempre. Si Yeshua no hubiera resucitado, pues como dice la Escritura, seríamos los más desgraciados de la tierra. Sinceramente, es su resurrección, el Espíritu que lo levantó de los muertos. Su resurrección es la clave, es lo que abre la puerta, es lo que inicia el camino, es lo que da la vida y es la verdad. Y esto es posible gracias a su resurrección, que podemos tener salvación, que podemos tener esperanza. Bien, hay muchos más testimonios bíblicos, muchos, pero creo que estos versículos disipan sobradamente, en mi opinión, cualquier duda acerca de nuestro Mesías Yeshua como el Cordero redimidor y purificador de su pueblo al precio de su sangre. A mí me encanta la palabra redimir.
Me gusta muchísimo. La palabra redimir viene de una palabra latina, esto ya lo he compartido muchas veces, que significa, la palabra latina es redimire, que significa volver a comprar, es decir, volver a comprar, recomprar algo que ya era tuyo anteriormente, pero que en un momento determinado se perdió y vuelves a comprar aquello de nuevo. Esto es lo que hace Yeshua con su pueblo. Vuelve a recomprar lo que del principio era suyo, pero se perdió y ahora lo recompra, lo redime a precio de sangre. Yo quiero acabar con dos versículos que para mí pues resumen prácticamente una parte importante o gran parte importante de la obra completa, redimidora, purificadora y salvífica de Yeshua una vez que resucitó. Dice así, Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo para redimirnos y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, recomprado. Y acabamos con este versículo, que es un versículo lleno de esperanza para todos aquellos que han puesto sus ojos en el Mesías de Israel, en Yeshua, para todos aquellos que aman al Padre Eterno, a Yahvé. Y dice así, Ezequiel 37:23, y los salvaré de todas sus rebeliones, con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Y esto es el cumplimiento del propósito eterno del Señor. Y lo único que me queda por decir en este momento, al hilo de todo esto que hemos reflexionado, es que efectivamente la Escritura sí confirma que Yeshua es el Cordero de Pesaj, que su sacrificio único es valedero para siempre, que murió como Cordero de Pesaj, que toda la cronología interna de los evangelios concuerdan en que el tiempo que estuvo en la cruz, el día que fue crucificado, el tiempo que estuvo en la cruz y su resurrección, ¿verdad? Entonces no tenemos ya, en mi humilde opinión, para mí desde luego no, ninguna duda de que Yeshua es nuestro Cordero de Pesaj. Así que ruego al Padre que nos dé discernimiento espiritual y la capacidad de saber ponernos la armadura del Eterno, para no ser engañados y ser conscientes de que el adversario va a usar todas sus artimañas para arrastrar a todos los que pueda hacia la duda, hacia la apostasía. Esa es su misión específica. Que le demos la espalda a Yeshua, sembrando dudas acerca de quién es, sembrando dudas acerca de la consistencia y veracidad de los evangelios. Primero se duda, luego le damos la espalda. Espero que clamemos al Señor por discernimiento y sepamos usarlo debidamente. Bien, hemos llegado al final, así que muchas gracias a todos por vuestra atención, por vuestro tiempo y nos volvemos a encontrar muy pronto en el cuaderno de Adi. Shalom, shalom.